Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 00. Capítulo 49. ¿Qué viene después? Kusina hizo una mueca cuando el Enbu apretó la última fila de vendajes sobre su pecho. Uf, cuidado. Lo siento capitán, la pelirroja suspiró cuando finalmente la soltaron, permitiéndole volver a ponerse la capa sobre la camisa. Bueno, si algo extrañaba de ser Jinchuriki, era la rápida recuperación que esa molesta bola de pelo podía proporcionar. Contempló el campo de batalla destrozado que era la gran caverna. A la gente le encantaba glorificar las victorias de las grandes batallas, pero nadie hablaba de lo que venía después, de lidiar con las sombrías consecuencias. Vio los edificios derruidos de la base de Bloodleash. Las múltiples filas de mercenarios que habían decidido rendirse y que ahora marchaban en fila india con las manos atadas con cuerdas o sellos, escoltados por Anbu y Jonin a través de los túneles. Los ninjas de Konoha organizaban a los prisioneros a medida que los liberaban para que luego pudieran regresar a sus hogares, mientras otros rebuscaban entre todos los papeles que encontraban. Necesitaban saber con quién había hecho tratos Bloodleash y dónde se había vendido a más personas como esclavas. Luego miró hacia el otro lado, donde los cuerpos de sus camaradas estaban alineados, con mantas cubriéndoles el rostro. Contó unos 50 muertos en batalla. Naruto no estaba lejos de allí, observando a sus compañeros caídos con expresión desolada. Su madre se unió a él, dándole un par de palmaditas en el hombro. Pensé que me acostumbraría a esto después de la invasión de sonido, pero, no se vuelve más fácil, murmuró Kusina. Créeme, ni siquiera sobrevivir a una guerra lo es. Pero conocían los riesgos y lo vieron todo. Gracias a ellos ganamos. No sé qué esperaba, pero simplemente, no quería pensar en cuántos perderíamos. Solo perdimos a estos pocos porque teníamos el factor sorpresa de nuestro lado. Diezmamos a una gran parte de ellos y aniquilamos a casi todos los señores de la guerra. Así que el resto simplemente se rindió. La incursión fue un gran éxito. ¿Éxito? Tal vez si fuera más práctico o pragmático podría verlo, pero... Las bajas en las grandes batallas son inevitables, muchacho, al final. Uno simplemente trabaja para minimizar el daño. Es algo a lo que tengo que acostumbrarme. La forma en que su hijo dijo eso la incomodó, pero permaneció en silencio al observarlo mientras miraba a los heridos. Lamentablemente, no eran pocos, con ninjas médicos de combate atendiendo heridas desde leves hasta graves. Vio a Kiba con parte de la cara y el pecho vendados, mientras Hinata y Kurenai Sensei lo atendían con mimos. No muy lejos estaba Shika, que parecía haber recibido una explosión en el pecho a quemarropa, mientras un médico lo examinaba. Un poco más lejos estaba Kakashi Sensei, a quien tuvieron que ayudar físicamente a ponerse de pie y llevarlo al área médica. Su equipo y otros amigos estaban siendo revisados por agotamiento o ayudando de alguna manera. Sintiendo una mano cálida acariciar su cabello, miró a su madre, quien sonrió con tristeza. Pero al menos podemos decir con orgullo que hicimos un bien hoy. Señaló a todos los esclavos liberados, humanos y demonios, que lloraban de alegría o eran examinados por un médico. Ante eso, el rubio no pudo evitar sonreír. Madre e hijo observaron a la reina demonio Kuroreime atendiendo a su gente, quienes casi la abrazaron con lágrimas de agradecimiento por haber venido a salvarlos. Estos momentos hacen que valga la pena todo el dolor, murmuró la pelirroja. Después de un momento, le dio otra palmadita en el hombro. Vamos, limpiar es un rollo, pero alguien tiene que hacerlo.
No muy lejos de ellos, un par de Jonin, Gai y Asuma, liderados por Jiraiya, se encontraban frente a un maltrecho soldado de la correa de sangre, obligado a sentarse en una caja de madera frente a ellos. La armadura del hombre presentaba cortes y quemaduras en algunos puntos, pero en general solo tenía heridas superficiales. Su cabello despeinado y puntiagudo estaba sucio y empapado contra su rostro. No dejaba de echar miradas furtivas al lugar donde guardaban los cadáveres de sus líderes, especialmente al de Goro. De vez en cuando, negaba con la cabeza y murmuraba joder en voz baja, con la desesperación y la incredulidad evidentes en su voz. Preguntamos por ahí, al parecer eras ayudante de Garan, quien gestionaba la logística y las transacciones comerciales, empezó el Sannin, con un aspecto autoritario e intimidante a pesar de su precario estado de salud. Eso significa que puedes contarnos más sobre a quién le vendiste gente. Te conviene hacerlo. El hombre apretó la mandíbula. Ya me estás enviando a pudrirme en la cárcel el resto de mi vida. ¿En qué me beneficiaría eso? Podemos ahorrarte el viaje hasta nuestros expertos en interrogatorios, señaló Asuma casualmente. Respiró hondo, una gota de sudor le resbaló por la mejilla, torciendo los labios mientras reprimió una maldición. Juntó las manos frente a la cara y se inclinó hacia adelante. De acuerdo, eres un negociador duro. Naruto ignoró sus tratos para observar la hilera de señores de la guerra muertos. No puedo creer que hayamos matado a todos estos pesos pesados. Excepto por esa espeluznante sarna, pero bueno, los mataron a casi todos. ¿Y tú, mamá? Luchaste contra este tipo enorme. Todo el mundo dice que nunca le hizo daño. Pues tu mamá es la más cabrona de todas. Se hinchó el pecho con orgullo, dándose un puñetazo en el pecho y se arrepintió al instante. Uf, no fue fácil, este fue el cabrón más duro con el que he luchado. Yo diría, dijo otro Anbu que revisaba los cuerpos. Por su máscara del lobo, ¿era tenso o algo así? Al menos así lo llamaba Kakashi-sensei. Para gran disgusto del agente secreto. Hablando de su sensei, Kakashi se sentó cerca de ellos con un resoplido. Respiró hondo mientras dejaba que los analgésicos y las píldoras de sangre hicieran efecto. Piel de adamantina, no puedo creer que alguien pudiera lograrlo. Que no se destrozara el cuerpo es impresionante. Era una bestia incluso sin esa técnica. Oh, era una bestia, sí, puro músculo, nada de inteligencia, dijo Kushina, cruzándose de brazos. Pero ya está muerto. Los equipos científicos se lo pasarán bomba estudiando su cuerpo en casa. Oh, me temo que eso no será posible. Una voz chirriante y entrecortada detuvo todo movimiento cercano, todos se quedaron mirando como un chorro de telaraña se disparó desde la oscuridad del techo de la caverna e impactó el cuerpo de Goro, tirando de él hacia arriba y rodándolo lentamente para atraparlo mejor. Algunos gritos de miedo y sobresalto provenían de los esclavos liberados al ver la imagen de una araña gigante surgir de la oscuridad. Al instante, Mitsuko, que apenas estaba medio vendada, se puso a la defensiva con la espada lista junto a Kyoka y Maikako. Varios de los pocos shinobi ilesos sacaron un kunai. Naruto gruñó cuando dos sapos ancianos saltaron sobre sus hombros. «Yusuke», gritó Fukasaku con los ojos entrecerrados. Jiraiya y Asuma salieron corriendo de su improvisada sala de interrogatorio. Fukasaku, Shima. Ha pasado mucho tiempo, mis viejos amigos, arrulló la gran araña. Ahórranos las falsas formalidades, replicó Shima con brusquedad. ¿Por qué estás aquí? Los colmillos de la reina araña chirriaron. Oh, ¿no te lo dijeron? Pregúntale a tu querido sabio, a ese humano pelirrojo petrificado que se esconde detrás de esa niña. Sasuke miró hacia atrás con expresión seria y vio a Kushina arrodillada, intentando hacerse lo más pequeña posible con los ojos abiertos. Fukasaku lo ignoró y miró a Jiraiya, que se acercaba a Naruto. Las arañas fueron quienes nos dijeron dónde estaba la correa. ¿Confiaste en estos traidores inútiles? Abolió Shima. Yusuke emitió un sonido hiriente. Ese sí que es un viejo amigo malo. Jiraiya ignoró el intercambio. Fue una transacción comercial. Nada de lo que hacen las arañas es lo que parece. Nada, dijo Fukasaku con la mayor severidad. Bueno, esta ha sido una reunión maravillosa, pero si no te importa, la reina araña se puso a envolver el cuerpo de Goro en más telarañas, con la ayuda de sus afiladas patas. Me llevaré esto. ¿Qué mejor regalo para mis crías que nacer del cuerpo de quienes nos robaron nuestro hermoso hogar? Un escalofrío recorrió a todos los ninjas. Aunque su cuerpo sería muy valioso para la investigación, ninguno estaba en condiciones de enfrentarse a una araña gigante como ella. ¿Qué?
El sonido de confusión del teniente de la correa de sangre pasó desapercibido. Volveremos con el tiempo, después de que hayas limpiado toda la suciedad. Asegurada bajo su vientre, la gran araña se escabulló por uno de los agujeros de entrada creados por su ataque y desapareció en la superficie. Fue un placer hacer negocios contigo. Gracias. Pasó casi un minuto hasta que todos sintieron que podían respirar nuevamente. Joder, esas cosas dan miedo. Maldijo Naruto, dejando escapar un suspiro explosivo. Kushina echó un vistazo por encima del hombro de Sasuke para ver si el bicho enorme y espeluznante se había ido de verdad. Shima miró a Jiraiya, lidiar con las arañas siempre trae consecuencias. Jiraiya, te dije que era un trato sencillo. Sé que su información era buena porque arriesgaron poco. Ni siquiera enviaron a ninguno de ellos a luchar por su hogar robado. Estaban felices de dejarnos luchar y morir. Por eso sé que estábamos a salvo. Se involucraron lo menos posible. ¿Y no crees que el momento fue conveniente? Preguntó Fukasaku. Bueno, por supuesto que estarían vigilando las cosas. Me refería al momento en que vinieron a ti con la información antes de que Jiraiya pudiera replicar. El teniente de la correa de sangre murmuró. ¿De qué estás hablando? Este lugar nunca perteneció a las arañas. Numerosas cabezas se giraron bruscamente hacia el hombre atado. La sorpresa se reflejó en los ojos de muchos. Dilo otra vez, respondió Jiraiya. Las arañas nunca habían estado aquí, reprochó el teniente. Nosotros fuimos los únicos que mantuvimos este lugar. Los ancianos sapos volvieron la mirada hacia su sabio, cuyos ojos se balanceaban en una profunda reflexión. Creo que es mejor que salgamos de aquí lo más rápido posible. Un médico ninja que atendía a los heridos se levantó rápidamente. No podemos. Algunos heridos están demasiado débiles para moverlos. Entonces estabilícenlos lo más humanamente posible, aborden esas malditas naves y vayan a una zona más segura donde podamos arreglarlo todo. Ordenó Jiraiya, sin mediar discusión. Pronto, las multitudes que rodeaban a Naruto comenzaron a acelerar el paso, siguiendo las órdenes del Sannin. ¿Tan malas son las arañas? Preguntó el rubio, mirando a los viejos sapos sobre sus hombros. La expresión de Fukasaku era sombría. Hijo mío, aprende bien esta lección. Las arañas son los seres más traicioneros que han pisado esta tierra. Y usaron Konoha solo para apoderarse de este lugar. Será mejor que te apresures y ayudes tú también, bromeó Shima saltando del rubio. Te ayudaremos lo mejor que podamos. XXXXXXXX siguiendo las órdenes de su Sannin, las fuerzas de Konoha comenzaron a trasladar rápidamente a los esclavos liberados, los heridos, los prisioneros y a ellos mismos a los barcos de Leash. Siguiendo las órdenes de Kushina, los Anbu reunieron todos los documentos supervivientes del palacio en ruinas de Goro que pudieron encontrar. A una buena distancia, Kuroreime guió a su gente a un barco para partir. También encontraron los pocos cuerpos de sus parientes perdidos que murieron a causa de la tortura de Leash. La reina se aseguraría de que regresaran a casa para descansar. Kuro suspiró antes de notar que Kushina venía a su lado con su hijo. ¿Encontraste a todos? Preguntó la pelirroja con genuina empatía. La reina asintió levemente. Vivos y muertos, dijo en voz baja mientras observaba a Kuroka y Koneko ayudando a todos a bordo con Akeno. Esta fue una misión abrumadora, uno de los más duros que ha librado nuestra aldea, asintió el Uzumaki. Pero lo logramos, ganamos. Se acabó. Para ti, quizás, dijo la demonio de ojos rojos, con la mirada abatida. Ahora tenemos que volver a casa y buscar nuevas maneras de extender nuestra sostenibilidad. Kushina hizo una mueca ante sus palabras. No podía imaginar la situación en la que vivían. Poco a poco se estaban quedando sin espacio ni comida. Casi le parecía absurdo. El jutsu, la magia o lo que fuera, podía hacer tantas cosas asombrosas y, aún así, estas personas seguían atadas a semejantes problemas. Supuso que, a menos que las circunstancias y las oportunidades se alinearan, uno no podría aprovechar al máximo tales dones. Naruto compartía su compasión por su gente, y las palabras de Maikako resonaban en su mente. No puedes venir a establecerte aquí. Estos países son territorios soberanos, sería un acto de invasión entonces pide permiso, replicó, como si fuera tan simple. Kuroreime abrió y cerró la boca un par de veces antes de suspirar. Ningún señor humano aceptaría eso. Apuesto a que hay una que sí. La princesa Mayuri es increíble. En el poco tiempo que la conoció, le pareció una joven imponente y decidida, además de muy compasiva. Aún no es daimyo, pero, le sonrió.
Fue un pequeño gesto lleno de gratitud. Te agradezco que te preocupes por nosotros. Hacía mucho tiempo que ningún humano lo hacía. Los ojos del rubio brillaron de emoción. No importa lo que sean. Solo son personas que quieren vivir una buena vida como nosotros. Ara, dijo Akeno riendo, acercándose a su reina. ¿No eres un chico tan dulce? Naruto sintió que se le aceleraba el corazón y un rubor le cubría las mejillas. Todos a bordo, Su Alteza. Kuro asintió sin apartar la mirada del rubio de mejillas patilludas. Se arrodilló frente a él, apoyando las manos en sus hombros. Agradezco que exista gente como tú. Que puedas vernos no como monstruos, sino como personas que comparten este mundo contigo. Y quizás seas tú quien pueda convencer a quienes ostentan el poder para que nos ayuden. Hasta entonces, sigue creciendo y conviértete en el hombre que estás destinado a ser. Inclinándose hacia adelante, posó suavemente sus labios en su frente. Camina con la frente en alto, Naruto Uzumaki. Ese sí, señora, solo pudo chillar la rubia sonrojándose salvajemente. Ella y Kusina se pusieron de pie e intercambiaron una larga mirada. Me siento honrada de haberte conocido, nieta del dragón. ¿Qué hará tu gente? Le preguntó el mayor Uzumaki a la reina. Lo que mi especie hace mejor, lo soportaremos y eventualmente encontraremos una manera de resurgir. Inclinó la cabeza y comenzó a acompañar a su gente con Akeno fuera de este horrible lugar, haciendo un breve gesto con la cabeza a su hijo e hija, mientras se acercaban a los demás para despedirse. Kyoka sonrió. Sin su casco, sus largos y salvajes mechones fluían con más libertad. Debo decirte, chico, que tienes estilo. La próxima vez que nos veamos, entrenaremos. Quiero ver qué tan fuerte puedes llegar a ser. Había gratitud en su voz. Maikako, sin embargo, frunció los labios, aparentemente en conflicto, intentando no burlarse ni quejarse. Una palmada en la espalda de su hermano la hizo gruñir con resignación. Gracias. De nada. Sonrió con todos sus dientes, y Maikako tuvo que esforzarse mucho para no poner los ojos en blanco. Kuroka quería que te agradeciéramos en su lugar, ella lo habría hecho en persona, pero se niega a dejar el lado de su hermana, explicó el príncipe demonio, lo cual era completamente comprensible. ¿Qué hay de esa adorable espadachina tuya? Preguntó Kusina en voz baja, intentando ser diplomática. Jiraiya dijo que la pelea fue dura. Las miradas de los hermanos se suavizaron. Está siendo como Mitsuko. Lo que significa que se queda mirando fijamente al vacío y luego cierra los ojos en meditación, o tal vez está durmiendo. Kyoka soltó una suave risa, pero la melancolía y el dolor en sus ojos eran evidentes. Sí, si alguien tuvo que eliminar al maestro Myoku, me alegro de que haya sido ella. Incluso Kyoka podía admitir que ni siquiera él habría sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse al antiguo Oni, ni estaría emocionalmente preparado. Solo Mitsuko podría haber prevalecido, y probablemente los superaría a todos con el tiempo. A Naruto se le ocurrió una idea. Si alguna vez queremos volver a verlos, ¿cómo lo hacemos? Maikako agarró su mano y dejó caer lo que parecía un colgante de cristal. Concéntrate en eso y se abrirá una comunicación. Mamá dijo que tú y tu mamá se lo ganaron. Aunque por su tono, la chica Oni no estaba nada contenta de dárselo. Pero obedeció la voluntad de su madre. Aunque siendo tan despistada como eres, lo perderías. Bromeó con picardía. Naruto la miró con sequedad antes de resoplar mientras su madre le daba una palmadita en la cabeza. Demasiado molesto era el adolescente. Eres un encanto, gruñó la chica con cuernos mientras su hermano mayor se reía a su costa. Ya tenemos a todos a bordo. Gritó Karin, corriendo hacia su familia. Jiraiya-san dijo que teníamos que irnos. Kusina asintió con la cabeza a su hija adoptiva antes de volver a mirar a los hermanos. Estén todos a salvo. El hermano mayor hizo una reverencia. Lo haremos. Tras eso, corrió hacia el bote que albergaba a su gente. Los tres Uzumaki corrieron a sus botes mientras Jiraiya daba la orden de partir. Aunque tenía la sensación de que las cosas estaban lejos de terminar con los demonios de Lanka, Naruto al menos estaba orgulloso de saber que habían hecho algo grande hoy. XXXXXXXX un zumbido lírico y grave provenía de la reina araña mientras se abría paso por el bosque sobre la nueva guarida de su clan. No sentía más que pura alegría al pensar que sus queridos hijos prosperarían en una cueva tan perfecta. Y aún más, sus hijos y parientes no tuvieron que mover un dedo para tomarla.
Los humanos eran una raza tan crédula, lo que solo hacía más divertido engañarlos y enfrentarlos entre sí. Las pilas de cuerpos humanos que les ofrecieron para comer también fueron un beneficio muy bienvenido. Yushkep se detuvo en un descampado y dejó caer el cadáver de Goro sobre la hierba. Qué lástima no poder conservar una comida tan exquisita. Confío en que no hayas probado ninguna muestra, dijo una voz ronca, antigua y gutural alrededor de la reina. Aunque no ocurrió físicamente, el mundo pareció oscurecerse. Más silencioso. Como si el viento no se atreviera a soplar y los animales tuvieran demasiado miedo de hacerse oír. Ese era el efecto que este espectro tenía sobre todo lo que latía. Yushkep, que había devorado a innumerables humanos, cuyos parientes hacían estremecer los corazones de aquellos simios evolucionados con un solo pensamiento, nunca podría esperar igualar el pavor que este monstruo exudaba con solo existir. Surgió de entre las sombras, la ausencia de luz se aferró a él como agua estancada, goteando lentamente al emerger por completo. A simple vista, el ser adoptó la forma de un hombre, aunque era todo lo contrario. Revestido de una sustancia tan oscura que parecía hecha del mismísimo cielo nocturno, no se iluminaba ni siquiera con la luz reflejada en su superficie correosa. Se asemejaba al atuendo de un ninja, modificado considerablemente para parecer más ritualista, adherido a él como una túnica. La pequeña porción de piel visible que se veía en su rostro encapuchado y enmascarado era negra como el carbón. Lo único que no era oscuro en esta criatura eran sus ojos de color blanco lechoso, que parecían atravesar cualquier cosa, incluso el propio espíritu. La intención asesina fluía en oleadas con la misma naturalidad con la que un ser vivo respiraba, lo cual era lógico para esta criatura, ya que la intención de matar era algo más que instintivo. Tanto que la vida vegetal murió a su alrededor. Yushkep sabía que no era mejor burlarse de tal monstruosidad con una respuesta juguetona. Por supuesto que no, recuerdo nuestro trato, y arrojó el cadáver palmeado del señor de la guerra a los pies de la sombra. Unos ojos blancos y vacíos observaron el cuerpo, tan inmóvil que parecía no respirar. Bien. Ahora que se ha quitado la correa de sangre, los jugadores del inframundo se inclinarán ante el más grande que quede en pie. Como alguien con amplia experiencia en planificación y engaños, sabía exactamente de qué hablaba. Habían eliminado al mayor rival de Akatsuki en el País del Fuego, uno de los pilares fundamentales del inframundo había desaparecido, y el territorio que habían dejado estaba listo para ser conquistado. También fue lo suficientemente inteligente como para no provocar preguntas, así que lo dejó estar. Lo que sea que estuvieran planeando, no involucraba a su familia, así que no le importó. Pero la curiosidad era algo muy poderoso. ¿Qué sigue, Akuma? El espectro la miró y por un momento la araña temió que pudiera decidir cortar algún cabo suelto y matarla allí mismo. Eso no te incumbe. Su voz ronca y resonante se sentía como los vientos invernales del sur. Fría e implacable. Nuestra transacción ha finalizado oficialmente. Las sombras crecieron alrededor de sus pies y bajo el cadáver de Goro mientras ambos empezaban a hundirse en la oscuridad. Sus ojos fríos y vacíos miraban fijamente a la reina araña. Las piernas de Yushkep temblaron cuando el espectro desapareció y la zona volvió a iluminarse. La gran reina se estremeció. Pero incluso los poderosos Akatsuki son meros peones en el antiguo juego de tu secta. XXXXXXXX. Las bases secretas de la aldea del sonido fueron construidas de una manera casi ritualista o religiosa, con muchas tallas de serpientes sobre los pilares que sostenían el techo sobre sus cabezas, y los murales llenos de intrincados círculos y símbolos cuyo significado y propósito eludían a la mayoría. La oficina del Sanin, por así decirlo, constaba de un solo escritorio donde revisaba todos los documentos con la información más reciente, notas de investigación y otras operaciones en curso. El resto le era entregado por un numeroso grupo de sirvientes. La mitad de los subordinados que trabajaban para el infame serpiente Sanin lo seguían por absoluta lealtad, ya sea por admiración hacia su genio o su empuje y persuasión carismática, o porque los había encontrado en sus puntos más bajos y les había dado un lugar al que pertenecer, para ser parte de algo más grande. La otra mitad lo siguió por miedo absoluto, lo que también fue un motivador muy poderoso para que todos cumplieran con su deber al pie de la letra. Orochimaru no era mezquino, pero sí extremadamente pragmático. Si alguien no demostraba mucho a la hora de trabajar en el campo para él, entonces lo trasladaban a ayudar en sus células de investigación, o a formar parte de la investigación.
No querías darle a Orochimaru ningún incentivo para pensar que serías de mayor utilidad atado a una mesa mientras realizaba experimentos que solo podían describirse como blasfemias contra los dioses. Especialmente en estos días, cuando su líder estaba, un poco irritable después de los recientes fracasos en sus planes relacionados con Konoha. Pocos se atrevían a estar en la misma habitación que el hombre cuando se le informaba de algo que le disgustaba. Pero rara vez tenían opción. Kabuto, la mano derecha del hombre, era uno de los pocos que siempre estaban a salvo de la ira de su amo. Pero incluso él actuaba con cautela cuando tenía que informar a los Sannin de los contratiempos en sus operaciones e investigaciones, como hizo ahora. Llegaron los resultados del análisis de sangre de Guren, dijo el joven con gafas, dándole a su amo una carpeta que abrió y comenzó a leer su contenido. Coincidido con las muestras de sangre de Naruto-kun robadas del Hospital Shinobi de Konoha. Su ojo serpenteante recorrió las páginas, estrechándose cada vez más con cada palabra que leía. ¿No hay resultados?, preguntó con voz grave y mordaz. El aire a su alrededor se volvió notablemente más frío. Sus sirvientes le dieron un amplio margen de seguridad. Ninguno, afirmó Kabuto. No hay un solo vínculo compartido entre ellos, ni siquiera un rastro que indique una ascendencia compartida. El zumbido que salió de sus labios cerrados estaba lleno de confusión y frustración. Entonces, el origen del Shoton de Naruto-kun sigue siendo un misterio. Kabuto asintió. Cuesta creer que al principio lo descartamos como nada. Ahora promete más de lo que esperábamos. Era simplemente asombroso que el rubio hubiera cambiado tanto, si el ninja médico era completamente honesto. Una parte de Kabuto no podía evitar admirar el creciente talento y determinación de Naruto. Podía respetarlo, incluso si el chico aún era ingenuo ante tantas cosas a su alrededor. Si Kushina-chan no hubiera regresado, tal vez habría podido ganármelo, dijo Orochimaru con decepción frotándose la barbilla. El ceño de su hombre de mayor confianza se frunció. ¿De verdad lo habríamos hecho? Dado que su carácter es muy parecido al de su padre. Siempre había una manera, el Sannin serpiente miró a Kabuto. Y por mucho que Naruto-kun intentara ocultarlo, solo había enterrado profundamente toda su ira, resentimiento y rabia hacia la aldea y su gente para que no lo consumieran. Solo necesitaba la mano derecha para expulsarlos. Sin embargo, el traidor de Konoha sentía que incluso esa manera probablemente se había esfumado ahora que Kushina seguía viva. Y con la deserción de Karin-chan y los otros Uzumaki, Naruto ya no estaba solo. Un gruñido escapó de su garganta. ¡Qué potencial tan puro! Sabía que Naruto podría superar fácilmente a sus padres, pero podría haber ido aún más lejos si le hubiera puesto la marca de la maldición. Al menos Sasuke-kun sigue siendo una opción, dijo el médico, tratando de pensar en lo positivo. Siempre y cuando la influencia de Kushina no obstaculice su deseo de venganza, entrelazó los dedos ante su rostro, dándose golpecitos con uno en la mano, pensativo. Necesito a Sasuke-kun dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar el poder que desea. Y conociendo a Kushina, ella estará ahí para asegurarse de que el chico se fortalezca mientras mantiene su lealtad a Konoha. Puedo ver que atraer al chico podría ser problemático. La reputación de su maestro no ayudaría en nada. Sasuke no tendría ninguna razón para unirse a alguien como Orochimaru en su búsqueda de poder si sus habilidades pudieran mejorarse en su propia aldea. Su propia disposición mental también jugó un papel importante. No estaría lo suficientemente desesperado como para considerar al Sannin serpiente un mentor. Orochimaru lo sabía, y la falta de opciones solo aumentaba su frustración. No podía simplemente capturar a Sasuke. El Sharingan no le bastaba. De lo contrario, habría cavado tumbas y se habría implantado un par hacía mucho tiempo. No, necesitaba un nuevo cuerpo, entrenado y mejorado, sujeto a los estándares absolutos que necesitaba para perfeccionar su búsqueda de la inmortalidad. Naruto-kun no era adecuado, ni siquiera para su potencial ni para su Jinchuriki. Su propia sangre mestiza sería muy interesante para la investigación, sobre todo para descubrir cómo se manifestaba su Shoton, pero no sería un huésped compatible. Sin embargo, Sasuke-kun, un Uchiha de sangre pura, joven y aún en desarrollo, sería muy compatible con una transferencia de cuerpo que durara mucho tiempo. Un cuerpo muy poderoso con Sharingan innato era una ventaja muy atractiva. Y, sin embargo, esa opción parecía lejos de su alcance. Respiró hondo, llevándose los dedos a los labios. Decisiones. Manda no ha respondido a ninguna otra llamada, mi señor, le informó Kabuto, y se estremeció cuando un ojo serpentino lo fulminó con la mirada.
Comprendió que había sido un error. Oh, esa serpiente se ha cansado de ti, ¿no? En un segundo, Kabuto había desenvainado Kunai Kurbos y Senbon, que se encontraban frente al escritorio de su amo. Sin embargo, Orochimaru permaneció sentado mientras sus ojos se entrecerraban peligrosamente al oír una voz masculina, profunda y suave, que hablaba desde las sombras en la entrada abierta de su oficina. Disculpas, pero entré solo. Tu intento de escondite fue, como mucho, de aficionado. Lentamente, se oyeron pasos en el pasillo mientras un hombre alto y musculoso, de larga cabellera negra y ojos almendrados, salía de entre las sombras y se hacía visible en la habitación iluminada. Un brazo descansaba detrás de él mientras el otro sostenía la cabeza cortada de uno de los secuaces del Sannin. A tus hombres les iría bien un mejor entrenamiento, debo añadir, dijo con fingida preocupación. Una gota de sudor se formó en la frente de Kabuto. Algo extraño le invadía, o mejor dicho, algo que no podía percibir en absoluto. Era como un abismo de nada ante ellos. Y eso por sí solo era imposible. Todos irradiaban un aura a su alrededor, todos los seres vivos lo hacían, pero no este extraño que sonreía con tanta crueldad. Y cada instinto dentro de Kabuto le gritaba que huyera de esa cosa que parecía un hombre. Sin duda su amo también lo sintió, pero estaba mucho más sereno y solo mantuvo una mirada fija en el intruso. ¿Y tú eres? El intruso hizo una reverencia formal parcial, liberando la cabeza de su mano ensangrentada. Mi nombre es Zuzan. Y estoy aquí para ofrecerle ayuda. Orochimaru ladeó la cabeza. ¿Ayuda, dices? De hecho, deseabas la destrucción de tu antigua aldea, lo cual terminó en un fracaso. Además, ese recipiente que alberga tu alma está empezando a deteriorarse. Puedo oler la descomposición desde aquí. El Sannin serpiente se recostó en su silla, midiendo al hombre que tenía delante y agarrándolo. Debes pensar que soy un tonto por escuchar a un hombre que irrumpió en mi base y masacró a algunos de mis soldados. Creo que eres un hombre abierto a una transacción comercial mutuamente beneficiosa. Orochimaru se detuvo un momento, chasqueó los dedos y señaló a uno de sus shinobi. Tú, el soldado se irguió, con los ojos abiertos de miedo mientras Orochimaru daba la orden. Mátalo. El shinobi miró al extraño. Sus ojos almendrados brillaban con diversión, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Todos sus instintos gritaban peligro. O mueres por él o mueres por mí. El Sannin serpiente dio su ultimátum. Morir a manos de Orochimaru significaba que sería un proceso muy lento, experimentos tortuosos que le harían desear la muerte. El ninja del sonido contempló su elección por un milisegundo, sacó un kunai y cargó contra el intruso. Zuzan lo desarmó con una mano tras la espalda y, rápidamente, lo agarró por la garganta, levantándolo del cuello y partiéndolo con un movimiento rápido. Sus brazos cayeron inertes a un lado. Pero eso no fue todo. Una luz verde brillante brilló en la mano del hombre, y el chakra, repleto de energía espiritual, lo inundó. Para la mayoría, resultaría repugnante, una técnica que no debería serlo, profana en todas sus cienas. Para Orochimaru, fue fascinante. Zuzan dejó que el cuerpo del ninja muerto cayera de su agarre, y una especie de sombra compuesta de luz, energía espiritual pura, vagamente moldeada en el cuerpo del hombre, permaneció en su lugar bajo el agarre del intruso. Kabuto tragó saliva y una gota de sudor le corrió por la frente. Orochimaru se puso de pie, inclinándose hacia adelante sobre su escritorio con una sonrisa cautivada. Zuzan sonrió para sí mismo, fusionando el espíritu en una pequeña bola no mayor que una canica, y aparentemente lo almacenó dentro de sí mismo. Parecía lleno de energía mientras lo hacía. ¿Qué? Murmuró Kabuto con incredulidad. ¿Qué fue eso? Eso, mi querido Kabuto, dijo Orochimaru emocionado, fue nigromancia en su forma más cruda. Zuzan asintió. Correcto, aunque lamentablemente es un arte casi perdido en las naciones elementales. Soy uno de los pocos maestros verdaderos que abrazó el arte por completo hace varios milenios. Y ahora tenía toda la atención de la serpiente. Y tú buscas lo que yo he dominado, aunque mediante un método de posesión del alma mucho más diferente, pero no infrecuente. Donde yo conservé mi forma original, tú buscas un cuerpo a la altura de tu intelecto. ¿Sabrías cómo? Dijo el Sannin serpiente fascinado. El antiguo hechicero paseaba con agilidad por la habitación. Buscas el cuerpo del joven Uchiha. Pero necesitas un medio para atraer al chico y convertirlo en el huésped perfecto para ti. Hizo una pausa. Resulta que tengo un medio para lograr tal hazaña. Y solo se necesita una de esas construcciones mal diseñadas que anclan un alma, hechas por el Nidaime Okage.
La confusión floreció en el rostro asustado de Kabuto. ¿Qué pretendes? Una resurrección plena y completa de alguien por quien el niño renunciaría a todo para volver a tenerlo en su vida. Los engranajes dentro de la cabeza de Orochimaru comenzaron a girar. Poder lograr semejante ataque, resucitar a alguien por completo, este era un poder ancestral, magia en su máxima expresión. Un conocimiento perdido que anhelaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero, ¿qué quieres a cambio? La gente con la que trabajo tiene planes, tenemos nuestra propia agenda. Puedo prometerle que no le hará ningún daño, siempre y cuando preste algunos servicios de vez en cuando. Orochimaru arqueó una ceja. ¿Servicios?, repitió con tono dubitativo. Una distracción aquí y allá, piezas movidas y colocadas en el momento justo, cualquier cosa que pueda ayudarnos a propagar la discordia y el malestar en las tierras. Esto le recordaba a Akatsuki. Orochimaru debía saber en qué se metía antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? Me temo que el por qué y el cómo hacemos las cosas está reservado para quienes trabajan directamente con nosotros, le informó el hombre con una sonrisa altiva. Pero si te interesa, siempre puedes unirte a nosotros. Con el tiempo. Una vez que sepamos que puedes confiar en ti. ¿Y se supone que debo confiar en tu palabra? La sonrisa de Zuzan se ensanchó. Creo que te faltan opciones y oportunidades. El silencio que se extendió en la habitación pareció durar una eternidad. Dime cómo haríamos este ritual XXX XXXXX a Megakure, la aldea oculta por la lluvia era un título apropiado, dado que un diluvio constante cubría la pequeña pero industrializada aldea Shinobi, ubicada en medio de un lago. A diferencia de las 5 grandes aldeas, que conservaban estructuras tradicionales que databan de su fundación, Ame tenía imponentes edificios de acero y cristal que se elevaban hasta el cielo. En el centro de la aldea se encontraba el edificio más alto, con 4 caras a cada lado. Este edificio albergaba a los gobernantes de Ame, quienes eran profundamente respetados y temidos en la aldea. Dentro de la oficina principal había 3 figuras. Una sentada en un escritorio, otra a su lado y, finalmente, la última miraba por la ventana. Y los 3 llevaban las capas de Akatsuki. En el escritorio estaba sentado un hombre de piel aceitunada, cabello anaranjado y puntiagudo, con múltiples piercings en la nariz, el labio inferior y las orejas. La diadema Ame adornaba su cabeza con un corte que atravesaba el símbolo Ame. En la mano, revisaba un informe que le había enviado uno de sus espías. Sus inquietantes ojos morados, con 6 anillos alrededor de las pupilas, captaban cada detalle. ¿Es correcta esta información?, preguntó con un tono profundo y suave. A su lado estaba una hermosa mujer de unos 30 y pocos años, de piel pálida e impecable, cabello azul corto y liso recogido en un moño, ojos color ámbar con sombra lavanda y un piercing en el labio inferior. Su curvilínea figura, oculta bajo su capa, asintió brevemente. Es cierto, dijo con un tono suave, lírico y directo. La correa de sangre fue aniquilada por las fuerzas de Konoha hace varios días. Su mirada se dirigió al hombre que miraba fijamente junto a la ventana, con una máscara espiral naranja que le cubría el rostro salvo por un ojo. Liderados por Jiraiya y Kushina Uzumaki. Vio cómo la mano enguantada del hombre se cerraba en un puño. Pensé que la habías matado junto con su esposo Yondaime, dijo el hombre del escritorio ladeando la cabeza. El hombre enmascarado se giró bruscamente para mirarlo con un solo Sharingan. Créeme. Nadie se sorprendió más que yo al saber que estaba viva. Bromeó con un tono masculino y profundo. La vi morir mientras Minato era asesinado por el Kyuubi. Aparentemente no, reprochó la mujer con desdén. Por otro lado, hemos descubierto quién mató a Idan y Kakuzu. Ambos habían sido asesinados por un enemigo desconocido que los superaba con creces. Eso era motivo de preocupación, como mínimo. ¿Has averiguado algo al respecto, Toby?, le preguntó el hombre de pelo naranja al enmascarado. Usó su nombre encubierto a pesar de estar solo los 3 presentes. No mucho, Pain. Pero algo se ha corrido por los aires. Respondió. Curiosamente, la mayoría de esos rumores se propagan entre los clanes animales, no entre los humanos. Apenas se involucran en asuntos humanos. Curioso, pero hasta que se demuestre lo contrario, intrascendente, dijo el líder de Akatsuki. ¿Qué has oído? Parece haber una sabia que colabora estrechamente con algunos clanes animales. Ha estado operando encubiertamente para desmantelar varios elementos criminales, junto con señores tiránicos en territorios más pequeños, por todas las naciones.
Creo que fue esta mujer quien eliminó a Kakuzu y Aidan. La mujer de cabello azul desvió su mirada hacia Pain. Los sabios son pocos en estos días, si nuestras acciones han llamado la atención de uno, podemos con los sabios, Conan respondió, tranquilo. Los cuentos sobre ellos los pintan bajo una luz mítica, pero nosotros... Exceso de confianza, advirtió Toby, entrecerrando el ojo visible tras su máscara. No seas tonto, Pain. Tu poder puede ser superior, pero no olvides que hablamos de esta posible sabia porque es casi seguro que fue quien mató a 2 de nuestros agentes. Individuos tan temidos y poderosos que te uniste a Akatsuki, y fueron masacrados. No muchos hablarían con Pain de esa manera, y pocos sobrevivirían. Si tenemos un enemigo tan poderoso como este, nuestras filas no estarán a salvo. Dio unos pasos hacia el hombre. Aún estamos buscando nuevos reclutas para reemplazarlos, dijo el hombre de mirada sobrenatural, completamente indiferente a la pérdida de sus camaradas a nivel personal. Son individuos lentos y rebeldes con ese nivel de habilidad que no son fáciles de encontrar. La red de Zetsu puede haber identificado algunos prospectos potenciales, mencionó Conan, con la derrota de Bloodleash, muchos elementos del inframundo ya se están alineando, hemos recibido una oleada de nuevos reclutas. Grunts que eligen ser protegidos por el jugador más grande. Nuestra influencia solo crecerá con su pérdida, respondió Pain, podemos expandir nuestras operaciones a... Su voz se fue apagando lentamente mientras se quedaba en silencio. Toby dejó escapar un sonido de confusión mientras Conan entrecerraba los ojos con preocupación. ¿Dolor? Alguien acaba de entrar al pueblo, un forastero. Su lluvia había detectado un intruso. Entonces, enviaremos un destacamento para interceptarlos antes de que puedan ir más lejos. Ya están aquí, en medio de la ciudad, encima de este mismo edificio XXX. ¡Qué lugar tan deprimente!, bromeó Bai Shen mientras se sentaba perezosamente en la cima de la fortaleza de Pain. El encapuchado no se inmutó ante el constante aguacero que lavaba la sangre que empapaba su guadaña. Los humanos son una raza tan extraña como para pensar que edificios como estos son algo bueno. Comparado con la grandeza de los palacios y templos de su época, llenos de arte y maravillas. Aquí era tan monótono, sin estilo alguno. Era un insulto a los sentidos. Su rostro envuelto en una nube se giró levemente. Me preguntaba qué te retenía. Esperaba que llegaras antes. El hombre se levantó y se giró hacia Pain, Conan, Toby y un hombre bicolor, de ojos amarillos y cabello corto, verde y despeinado, con una túnica blanca y negra muy oscura. Otra rareza eran las grandes fauces de Venus atrapamoscas que, al parecer, eran parte de él y brotaban hacia arriba, protegiendo su torso y cabeza. Bai Shen ladeó la cabeza envuelta. Ahora sí que lo he visto todo. ¿Has entrado sin permiso en Amegakure?, exigió Pain con calma, ignorando las palabras del hombre. Explícate o enfréntate a la ejecución. El extraño envuelto en una mortaja pareció detenerse mientras miraba fijamente esos ojos ojeras, con una postura firme mientras sonreía con suficiencia. Ojos que trascienden este mundo, sí, definitivamente eres el indicado, tal como dijo. No volveré a preguntarte esto. La firmeza en su tono no parecía delatar ira ni mala intención, pero incluso esa mínima expresión bastaba para prometer una muerte rápida pero dolorosa. ¿Quién eres? El extraño simplemente dejó su guadaña sobre el edificio y procedió a quitarse el sudario de la cabeza. Los miembros de Akatsuki eran guerreros curtidos que habían presenciado numerosas atrocidades, incluso aquellas que harían temblar el corazón de hombres más fuertes, así que ni siquiera parpadearon al ver ese rostro destrozado. Parecía un hombre, con cabello rojizo anaranjado que le caía sobre los hombros, pero su rasgo más evidente acaparaba toda la atención. El lado izquierdo de su rostro estaba horriblemente desfigurado, con tejido muscular y fibras expuestas. La mitad de la dentadura se veía bajo los restos de los músculos de la mejilla y la mandíbula. Carecía de párpado para cerrar su ojo izquierdo, cuya forma esférica los observaba fijamente. Un horrible vestigio de una batalla de antaño. Su rostro no impidió que los aguerridos asesinos de Akatsuki se fijaran en el resto de su apariencia. Vestía una túnica negra y roja con diseños de llamas que le cubría el hombro izquierdo, junto con grandes protectores de brazos de intrincado diseño, y una armadura de piernas a la que se sujetaban los pantalones de su túnica. Una malla plateada cubría su cintura, y la capa superior de ropa, justo sobre sus piernas, era de tela oscura con forro rojo y más llamas elegantemente bordadas. El siguiente objeto que les llamó la atención fue el amuleto que colgaba de su cuello. Un triángulo apuntando hacia abajo dentro de un círculo.
El hermano Idan me habló de ti. Tenía sus sospechas, así que tuve que venir a confirmarlas yo mismo. Para sorpresa de la mayoría de los shinobi con túnicas, se arrodilló ante Pain. Soy Bai Shen, sumo sacerdote del Hashin. Toby escuchó a Zetsu respirar profundamente. Y estoy en una búsqueda, buscando la gran venida de nuestro Señor. Levantó su rostro destrozado para mirar a Pain con emoción y devoción frenética. Una búsqueda que me alegra anunciar que ha llegado a su fin. Tú, oh portador de los ojos divinos, eres la encarnación predicha del gran Hashin. Akuma está diseñado a partir de Noxa y bot de MK11 Yuma estadísticas básicas. Fuerza. B inteligencia. B velocidad. A más resistencia. A nivel de chakra. B atributos personales. Taijutsu. A más genjutsu. D ninjutsu. B kenjutsu. Ese se entrenó toda su vida dedicándose a la esgrima de estilo dual, estudiando los escritos de un misterioso samurái que nació en una era de caos, o eso cuentan las leyendas. Se puede decir que su habilidad ha alcanzado la maestría máxima de su escuela. Es capaz de canalizar chakra a través de sus espadas, multiplicando su poder de corte, así como sus cortes de energía de fuego. Puede canalizar poderes elementales a través de su kenjutsu y taijutsu. Pero para Yuma no es suficiente, ella se esfuerza por algún día alcanzar el nivel más alto de toda la esgrima. La nada. Respiración. El arte de ser uno con el mundo compartiendo y absorbiendo energía mediante el dominio de la regulación energética del cuerpo. La respiración, una habilidad fundamental en las artes marciales y otras artesanías místicas, es la capacidad de canalizar la propia energía con la máxima eficiencia, tratando a todo el cuerpo como un gigantesco camino natural de chakras. No se desperdicia energía. Todas las técnicas y movimientos se ejecutan con gran destreza y precisión. Las ilusiones en la persona pueden romperse regulando el flujo de energía. Se dice que algunos pueden realizar hazañas de naturaleza mística al liberar energía a través del entrenamiento espiritual y las artes marciales, todo gracias al dominio de la respiración. Técnicas. Enfoque acogedor. El rey de la sabiduría manchado de amor. Yuma invoca la manifestación del dios iracundo Erregarja, una deidad que representa el estado en el que la excitación o agitación sexual controlada, que de otro modo se critican como impurezas, y el amor apasionado pueden transformarse en compasión por todos los seres vivos. Como Yuma es una persona muy mundana guiada tanto por sus deseos como por su conciencia y compasión por otras personas, la afinidad que tiene con Erregarja es del más alto nivel, ha llegado al punto de que puede invocar su manifestación en todo el cuerpo. Debido a su propia influencia, el avatar sostiene múltiples espadas. 5 elementos 6 reinos. La espada espiritual más allá del samsara. El arte que alcanza el cenit de la espada, la mente, el corazón y el alma alcanzando el cero. Un golpe de espada que puede atravesar cualquier cosa, trascendiendo el karma y el destino. Yuma aún tiene que alcanzar la nada que busca y perfeccionar esta técnica. Notas de Kusina. No puedo creer que el viejo pervertido tenga una hija, y honestamente, no debería sorprenderme que se parezca tanto a ella. Aunque tengo que decir que esta jovencita es una ruda, estoy muy ansiosa por ver en qué se convierte. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.